Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días y bienvenidos si se incorporan a esta hora con nosotros aquí a Capital Intereconomía, segunda hora de este jueves 10 de agosto, en el que las bolsas europeas parece que quieren darle continuidad al rebote con el que terminaban la jornada de ayer. Los futuros que vienen a una hora de la apertura al alza están subiendo más de medio punto porcentual. El futuro del DAX y el futuro del Eurostock 50, el futuro del IBEX 35 se empieza a mover ahora mismo con un avance del 0,27%. Suben también los futuros en Estados Unidos, lo están haciendo por encima del 0,3%, y en las bolsas asiáticas lo que tenemos signo mixto, subidas del 0,8% para el Nikkei de Tokio, caídas en Hong Kong de medio punto, caídas muy tímidas del 0,02% para la bolsa de Shanghái, y del 0,31% es el recorte para el Kospi surcoreano. Una jornada que va a venir por prácticamente falta de referencias en Europa, así que la atención se centra en el dato de inflación, en el dato de IPC en Estados Unidos, que es una de las referencias, tal vez la referencia más importante de la semana para los mercados. Se espera un ligero aumento mensual de 2 décimas, que en términos interanuales la inflación suba hasta el 3,3%, y se confía que la subyacente se reduzca 1 décima hasta situarse en el 4,7%, un nivel que está todavía lejos de ese 2% que es el objetivo de la Reserva Federal. Dato de IPC en Estados Unidos que comparte protagonismo con los resultados empresariales, la campaña que está llegando a su final, pero que todavía nos va dejando cifras, nos va dejando protagonistas. Algunos se conocieron ayer y se están cotizando hoy, como los de Disney anoche al cierre en Estados Unidos, o los de Sony, que está bajando en bolsa con fuerza. Disney subiendo las negociaciones a Ceraware, y aquí en Europa buen ramillete de compañías que ya han presentado sus cuentas este jueves. ¿Qué tenemos ya sobre la mesa? Paloma Arnaldos, buenos días de nuevo. Buenos días, Rubén. Tenemos a Siemens con un beneficio neto de 1.400 millones, viene de pérdidas de 1.500 millones de euros. Los ingresos crecen un 10% en el segundo trimestre y mantiene perspectivas para el cierre del ejercicio. En cuanto a la aseguradora Allianz, presenta cuentas mejores de lo esperado con un beneficio neto que crece el 18%. Deutsche Telekom eleva levemente sus objetivos de beneficios para el cierre del año. En el segundo trimestre registró un descenso del 2,4% en los ingresos. Vamos con el grupo energético alemán RWE, que sufre una caída en beneficios e ingresos del primer semestre, aunque mantiene perspectivas. En cuanto a ThyssenKrupp, obtiene un beneficio de 83 millones de euros y las ventas caen un 12%. Y terminamos con la farmacéutica danesa Novo Nordisk, que elevaba su pronóstico de beneficios y ventas para todo el año y lo hace por segunda vez en este ejercicio. Pues son los resultados que se van a cotizar esta mañana en Europa. En Asia se están cotizando ya las cuentas de Sony, que está bajando en bolsa, porque a pesar de mejorar sus previsiones gracias a la PS5, ha ganado un 16% menos en el primer trimestre. Y la que sube es Disney. Pues se va a cotizar las cuentas en Estados Unidos. Obtuvo en su primer semestre fiscal un beneficio neto atribuido de 2.500 millones de euros, que es un 62% más que un año antes. Así que esas son las cuentas que se van a cotizar hoy, que va a cotizar hoy la compañía, las cuentas que va a cotizar Disney, y que les vamos a detallar enseguida. ¿No? Disminuye un 30%, perdón, se lo estaba diciendo mal, disminuye un 30% sus beneficios en tasa interanual, y que ha sufrido pérdida de suscripciones en streaming. A pesar de ello, como digo, la compañía Disney está subiendo en las negociaciones en After Hour. Allí en Estados Unidos hoy cuentas de Ralph Lauren, aquí en Europa todavía nos quedan por conocerlas de algunas como Antofagasta o Henkel. Con todo esto, IBEX 35, que abre hoy desde los 9.354 puntos. Ayer subía un 0,57%. Se relajaba los ánimos inversores en Europa después de que el gobierno italiano matizara ese impuesto a la banca, lo limitara al 0,1% de sus activos, ponía techo a la recaudación, y eso relajaba, mejor dicho, al sector en bolsa y llevaba el rebote a la renta variable europea. No así a Wall Street, que volvía a cerrar ayer en rojo. Estamos muy pendientes también hoy del precio del petróleo. Lo tenemos pues muy plano esta mañana, está prácticamente sin cambio, subiendo ahora mismo un 0,2%, se ha dado la vuelta. El barril de Brent, que se acerca a los $88, y el West Texas, que supera los $84,5. Hoy la OPEP va a publicar su informe mensual en el que va a actualizar sus previsiones sobre el consumo mundial de crudo. Lo hace unos días después de anunciar que va a prorrogar sus recortes de producción hasta finales de 2024 para mantener los precios altos. Miramos también al eurodólar, esta mañana cotizando en el 1,0987 unidades, y al rendimiento de los bonos. El español a 10 años, que vuelve a subir, vuelve a repuntar esta mañana, vuelve a superar el 3,5%, sube un 0,78% y se coloca en 3,55%. Tenemos al bono alemán también subiendo casi un 1%, acercándose a la barrera del 2,5%, está en el 2,48%, y el rendimiento
del bono estadounidense a 10 años, que también sube algo más de medio punto, está en 4 o en el 4,03. Y pendientes también de algunas compañías, contábamos las que presentaban resultados en Estados Unidos. Ayer se cotizaron también algunas protagonistas de la jornada, como WeWork, la compañía de compartir oficinas, se hundía casi un 40% en bolsa tras advertir de que existen dudas sustanciales sobre su capacidad para continuar con su negocio en marcha. Ojo, porque anuncia que podría incluso acogerse a la opción de esa protección por bancarrota. Y otra compañía, Roblox, que seguramente, como les decía a las 7, la conocerán ustedes porque sus hijos, los más pequeños de la casa, juegan a Roblox, lo habrán oído comentar, pues ayer se hundía en bolsa también, un 20%, porque a pesar de mejorar el número de suscriptores, reduce sustancialmente su beneficio. Hay más cosas que les tenemos que contar a las 8 de la mañana, 8 y 6, aquí en Capital Intereconomía, Noticias Capitales, con Estefanía Muñiz. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Que comenzamos con lo último, y es que China condena las restricciones tecnológicas de Estados Unidos y advierte de posibles represalias. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha firmado una orden que afecta directamente a 3 sectores tecnológicos, como son los semiconductores y microelectrónica, la computación cuántica y la inteligencia artificial. Una decisión que podría tensar más aún las relaciones con China. Desde el Ministerio de Comercio chino reflejan su preocupación y se reservan el derecho de tomar medidas. El Ministerio también ha alegado que espera que Estados Unidos cumpla con las reglas en las que se basa la economía de mercado y el principio de competencia leal, mientras se abstiene de obstaculizar artificialmente el comercio internacional y la cooperación e intercambios económicos. Aquí en España, muy pendientes de la ola de calor, el precio de la luz va a seguir subiendo este jueves. Se va a incrementar un 5% en el mercado mayorista hasta los 105 euros por megavatio hora de media. El precio más alto a lo largo del día se registrará entre las 9 y las 10 de la noche y el más barato entre las 4 y las 5 de la tarde. Ola de calor que tiene ojo a visor a los sindicatos y también a la Inspección de Trabajo, que ha impuesto ya 330.000 euros en multas a las empresas que no protegen a sus empleados. La cantidad de inspecciones de trabajo realizadas en este periodo de tiempo se asemeja a la suma de las que se llevaron a cabo en 2021 y 2022, unas 5.800. Desde enero hasta julio, los empleados afectados suman un total de 1.723. Lo que sí que da un respiro es el Euribor, que baja en los primeros días del mes de agosto. Se reduce hasta el 4,06% en su primera caída desde 2021. El índice lleva un ritmo de bajada de casi una décima que rompe la tendencia al alza. De este modo, el Euribor se desmarca de las subidas de tipos del BCE porque descuenta que su fin ya debería estar próximo. A finales de 2021, el índice estaba en el menos 0,5% y a partir de entonces todo cambió. Baja el Euribor, sube el precio del gas un 40% en Europa, en su mayor avance desde el inicio de la guerra en Ucrania. Un incremento de hasta 39,8 euros el megavatio hora. Se trata del nivel más alto en 8 semanas y la mayor subida diaria desde el inicio de los ataques de Rusia en febrero de 2022. El estallido récord en la cotización hoy se produce en un contexto de menor liquidez en el mercado y el aumento de la demanda para el que se prepara ya. Los precios han subido impulsados por las preocupaciones sobre la disminución de los flujos comerciales del gas natural licuado. En clave empresarial, es Noticias Técnicas Reunidas ha ganado un contrato en Abu Dhabi para una planta de 3.280 millones. Es una unión de empresas formada por National Petroleum Construction Company y la compañía española Técnicas Reunidas para ampliar una planta gasista en Emiratos Árabes. Las acciones de Técnicas Reunidas subían con fuerza, un 4,05% hasta los 8,61 euros. Más frentes abiertos para el gobierno italiano porque además de los bancos, ahora Ryanair amenaza con volar menos desde Italia tras el límite a los precios de los billetes. La nueva norma ha obligado al consejero delegado de Ryanair a viajar hasta Roma para reunirse con el ministro Adolfo Urso y mostrar su disconformidad, ya que considera Eddie Wilson, el consejero delegado, que viola la normativa europea. La norma prohíbe los algoritmos que aumentan los precios de las rutas nacionales desde y hacia en periodos de máxima demanda. El Banco Central ruso suspende la compra de divisas para frenar el desplome del rublo, provocado por la caída de las exportaciones y el alza del coste de las importaciones. La medida, que estará en vigor desde el 10 de agosto hasta finales de año, podría ser revertida en caso de una relajación de los mercados. La moneda nacional rusa superó en la bolsa de Moscú los 98 rublos por dólar por primera vez desde el 25 de marzo de 2022, mientras que el euro se llegaba a cotizar a 108 rublos. El rublo se ha desplomado un 23% en lo que va de año.
En clave política, Jorge Azcón será elegido hoy presidente de Aragón. El debate de investidura como presidente del Gobierno vive hoy su segunda sesión en las Cortes con la intervención de los grupos parlamentarios. La sesión terminará con la votación de la investidura, en la que se espera que Jorge Azcón se convierta en el nuevo presidente de Aragón, tras garantizarse el apoyo de los diputados del Partido Popular, su grupo, junto con los de Vox y Compar. Azcón promete un gobierno sólido y estable con sus socios de investidura. Dados a conocer con publicidad y con transparencia, que van a permitir darles a los aragoneses un gobierno sólido, estable y sobre todo eficaz, que trabaje con determinación y con un criterio uniforme para mejorar la vida de los aragoneses. En las negociaciones para formar gobierno, el Partido Popular convoca reuniones urgentes con Coalición Canaria para garantizar la investidura de Feijóo. La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha defendido el derecho de Alberto Núñez Feijóo a ser candidato a una investidura porque es el único que de momento cuenta con 170 apoyos y vuelve a poner sobre la mesa su disponibilidad si el rey se lo encomienda. La secretaria general ha avanzado que en los próximos días se reunirán con Coalición Canaria para atar el apoyo de su diputada, que dejaría a Feijóo a tan solo 4 de la mayoría absoluta. Trabajamos, como les hemos dicho, en materializar ese apoyo también de Coalición Canaria. Será en las distintas reuniones que se van a producir con esta formación política de cara a cerrar lo que es la agenda canaria y que se pueda materializar también ese apoyo que ya se ha mostrado la disposición a ello. Y a partir de ahí lo que está claro es que el Partido Popular tiene una mayoría importante. Hablamos de 171 escaños, 172 de cara a un acuerdo amplio y constitucional. La Fiscalía del Constitucional ya ha anunciado que va a recurrir la inadmisión del recurso de amparo de Puigdemont por la orden de detención en España. Recurrirán en septiembre esa decisión de la mayoría de la sala de vacaciones de inadmitir el recurso de amparo que presentó el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, contra la orden nacional de detención dictada por el Tribunal Supremo, lo que forzará el debate en el Pleno del órgano de garantías. En el exterior es noticia el asesinato del candidato a la presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio, tras un mitin. Ha recibido varios disparos de desconocidos a la salida de un mitin electoral. El ministro de Interior, Juan Zapata, ha confirmado la noticia y ha asegurado que el ataque fue perpetrado por sicarios que además hirieron a otras personas. Los comicios se celebrarán el próximo 20 de agosto. Villavicencio, identificado como detractor del expresidente Rafael Correa, se movilizaba con protección policial antiamenazas que había recibido semanas antes. Y Donald Trump está citado este jueves ante el Tribunal de Florida. El que está a cargo del caso penal por los documentos clasificados hallados en su casa de Florida en 2022. Allí se procederá a la lectura de 3 nuevos cargos contra el expresidente estadounidense, que ya pidió no comparecer en persona y se declaró no culpable por escrito. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta, rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas. ¿Sabes qué es más refrescante que comerse un polo en pleno verano? Visitar Faunia. Disfruta en familia de una experiencia única, aprendiendo sobre nuestros osos marinos mientras se sumergen en lo más profundo. Deja que el verano te salpique y crea recuerdos inolvidables en Faunia.
Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los jueves a las 9 de la noche y los viernes a las 12:30 de la noche, Vivir de Cine en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Hola, soy Rafa Jiménez. De 12 a 2 del mediodía, en Radio Intereconomía, nos quedamos a media sesión. Una forma tranquila de ver la actualidad sin perder de vista la economía. Di que nos escuchas. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Tertulia Capital hoy con Eduardo Abad, presidente de UPTA. Abad, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buen día. Muy buen día. ¿Cuánto es muy buen día? ¿Dónde sigues en Vigo? Fresquito. Bien. Hoy fresquito. Se está maravillosamente. O sea, que tú no eres de los que estás abrazado, como tú la y el país, ¿no? No elegís el norte. El norte siempre trae cosas buenas. Había casi 40 grados ayer en Bilbao, ¿eh? Ojo, bueno, no te confíes. Ayer estábamos a 30 grados, quiero recordar. ¡Qué maravilla! ¿Te bañaste ayer? Por supuesto, agua fría, helada. Vamos, recupera la salud y además reactiva el cuerpo de cualquiera. Revitaliza. Ahora hablamos de la calor y de lo que está suponiendo para algunas empresas, para algunos trabajos, lo que está pasando también con el tema de la sequía y cómo nos puede afectar esto a los precios. Inmaculada Sánchez Ramos, directora de Destrezas y Competencias Digitales Avanzadas de la Comunidad de Madrid. Muy buenos días, Inmaculada. Muy buenos días, los míos muy calurosos. ¿Cómo está usted? Envidia, Eduardo, no por fin. Claro, la pregunta es ¿dónde estás? Aquí en Madrid. Amiga mía, vaya noche. Vaya noche. Salir a la calle sí, vaya día, pero bueno, lo del día al final contábamos con ello, pero lo de la noche ha sido avances que claro, no sabe ni se lo puede imaginar con la noche que ha pasado él, pero aquí era abrir la puerta de casa, que claro, quitabas el aire acondicionado y salías a la calle y era como asomarte al horno, ¿verdad? Era como cuando abres el horno para ver cómo está el pollo. Pues igual, lo mismo. Era esa sensación. Terrible. Bueno, pues factura de aire acondicionado, que está hoy la luz un poquito más cara que estos días. Es el precio más alto en lo que va de mes. Oye, en esta ola de calor, os quiero preguntar por ahí, pues tiene también su parte económica, su parte empresarial, su parte del trabajo. Esto afecta, tiene que afectar sí o sí, está claro, a la productividad. Desde UGT ya han reclamado a las empresas que activen las medidas acordadas para hacer frente a la ola de calor. Sobre todo ha puesto el foco en construcción y en agricultura. Y la Inspección de Trabajo va a tener que estar muy, muy vigilante de esto, ¿no, Abad? Sí, la verdad es que, sabemos perfectamente las consecuencias de trabajos que tienen una sobreexposición, ¿no?, al sol. Hemos visto además que, desgraciadamente, este verano han sido varias las personas que han fallecido a causa precisamente de esta sobreexposición y hay que extremar la precaución. Nosotros también lo decimos, ¿no?, desde nuestra organización, los autónomos, que siempre somos los grandes olvidados en materia de prevención de riesgos laborales. Efectivamente, los trabajadores por cuenta ajena tienen, de alguna manera, pues un mecanismo ya de protección, puesto que las propias empresas tienen que velar por la salud de sus trabajadores. Bueno, pues los autónomos estamos ahí en ese limbo absolutamente diabólico en el que somos nuestros propios responsables y por lo tanto pensamos que a nosotros no nos va a afectar pues ni la ola de calor, ni una sobreexposición al sol, ni tener problemas de deshidratación cuando trabajamos no solamente en las ciudades. Fíjate lo que pasa en el campo, fijaros lo que pasa pues con esas largas jornadas que son interminables, ¿no? Bueno, pues hay que tener muchísima precaución, pedimos muchísima precaución a los autónomos en
en este caso a los trabajadores también les pedimos máxima precaución y pedimos además que se vigile, se establezca pues una vigilancia quizás más exhaustiva, ¿no?, de lo normal, puesto que este verano está siendo un verano realmente peligroso desde el punto de vista de las altas temperaturas y de la sobreexposición de todos cuando tenemos que realizar una actividad. Claro, porque Inmaculada, el que está en una oficina, pues bueno, ni tan mal. Cuando sale y cuando llega, pues ya intentará protegerse de la mejor manera posible en el transporte público, en el coche, y en la oficina, pues bueno, con aire acondicionado se lleva. Es como un mundo paralelo al exterior, no eres consciente. Pero claro, hay trabajos, el del campo, el de la construcción. La gente que sí o sí trabaja, por ejemplo, de socorrista en una piscina o en un parque acuático, se me ocurre, o en la playa. Hay trabajos que hay que hacerlos sí o sí, o policía. Claro, esto es un tema difícil, ¿no? Es complicadísimo porque efectivamente las temperaturas que estamos alcanzando, pues como estaba diciendo Abad, es que no se pueden soportar. O sea, es que es verdad que está habiendo muertos y tal. Hombre, hay cosas que se pueden trasladar. Me refiero a trasladar el horario, pues empezar mucho más pronto y tener, o sea, yo creo que se va a tener que imponer en determinados trabajos, horarios muy nocturnos, o empezar súper temprano para terminar pues a horas que no sean de incidencia fuerte de calor. Lo de la oficina, como dices tú, es evidente que eso no tiene problema, pero claro, por ejemplo el comercio, que tienes la puerta abierta, no es como... Hombre, tampoco es como la agricultura, eso es evidente, ¿no? Pero también tienes constantemente la puerta abierta, con lo cual, o entrando y saliendo, con lo cual los aires acondicionados no te creas que hacen mucho, o claro, hacen pero mucho menos. Sí, no está para cumplir el decreto del año pasado y que hablábamos por estas fechas, ¿no? No creo. Uf. Sobre todo con los precios de la luz que estamos oyendo hoy. Tú comprenderás que los aires acondicionados se disparan que no veas, esa es otra. Y me ha parecido muy interesante el punto de Eduardo de los autónomos, porque efectivamente claro, ellos no cobran, los demás cobran mientras no trabajan, pero ellos no cobran mientras no hacen esa actividad económica. Entonces ahí sí que hay una asimetría muy fuerte, ¿no? Pero claro, no son masocas, o sea, lo hacen porque tienen que comer de esto, ¿no? Y entonces, pero sí hay que tener muchísimo cuidado porque es que ya es un tema muy serio, ya no es aguantarse o no aguantarse, es un tema serio de salud importante. Claro, sobre lo que decía Inmaculada de los horarios ahora, de adaptarlos, claro, luego está la normativa de compaginar trabajo con descanso. Claro, lo ideal sería que empezaran a trabajar una hora en cuanto empieza a salir el primer rayo de sol, en cuanto se pueda. Pero eso va choca con el descanso de la gente que pueda estar de vacaciones o no y que no le apetece que a las 7 de la mañana le estén dando con el martillo en la acera de enfrente. Sí, eso es evidente, claro, ¿no? Entonces, pero bueno, también es cierto que hay ya sectores que han tomado medidas que son medidas drásticas, ¿no? Sabemos que muchísimos sectores que tienen una sobreexposición a las temperaturas ya se ha activado desde el principio de verano. Bueno, y se han tomado las decisiones. Gracias a Dios tenemos empresarios muy responsables en nuestro país. Desgraciadamente tenemos empresarios que son muy poco responsables también. Y pues al final lo que tienen que hacer y lo que tenemos que hacer es utilizar el sentido común, ¿no? Empezar a trabajar a horas muy tempranas. Bueno, pues aquí hay que conciliar. Hay muchísimos sitios de vacaciones que, por ejemplo, el sector de la construcción para precisamente en los meses de julio y agosto. Son muchos los municipios que prohíben precisamente una actividad en el mundo de la construcción, de la rehabilitación, precisamente para garantizar, bueno, pues que las personas que vienen o que van a veranear a determinadas localidades, pues lo puedan hacer en unas condiciones pues que sean óptimas para su descanso y óptimas para poder decir, bueno, que no hay un problema también no solamente de ruido, sino que pueden disfrutar tranquilamente del merecido descanso, ¿no?, que tienen. Y por otro lado, bueno, aquí tenemos un tema que es el campo, ¿no? Y hemos visto no hace muchos días precisamente un autónomo, una persona joven que trabajaba con una pequeña empresa de jardinería, pues que desgraciadamente
a la 1 de la tarde ha fallecido por la propia situación de sobreexposición, ¿no? Porque al final pensamos que nunca nos va a tocar, pensamos que no es un problema nada más que de la edad y que esto les puede pasar a las personas más mayores que necesitan hidratarse. Bueno, esto es un problema que le puede pasar a todo el mundo, ¿no? Y nunca mejor dicho. El otro día, pues lo decíamos, un autónomo joven, 20 y pocos años, trabajando en un sector que a priori no debe tener dificultad, y pues desgraciadamente golpe de calor, fallecimiento, y son varios este verano trabajadores por cuenta ajena que han fallecido en su puesto de trabajo, pero también autónomos que han fallecido en su puesto de trabajo simplemente por no tener sentido común. Y son los propios trabajadores, además, en este caso, los que deben de desoír precisamente al empresario que les obliga a permanecer en su puesto de trabajo a determinadas temperaturas y evidentemente la inspección de trabajo tiene que ser dura, inflexible y tiene que velar, sobre todo por la salud, ¿no? Que es lo más importante que tenemos. Y otro asunto, por cerrar esto, otro asunto que tiene bastante que ver con esto, con el clima, con el tiempo, con la falta de lluvias que hemos venido contando durante todo el año, que si no lo han contado algunos de los actores principales, pues tiene sus consecuencias. Os leo solamente algunos titulares de prensa para hacer una idea de lo que está pasando. La cosecha de grano en Ibiza cae un 40% por la sequía. La sequía, otro titular, dice que se lleva por delante casi toda la cosecha de miel en Aragón. Denuncia a los agricultores que pérdidas de 90% por la falta de lluvias en la primera mitad del año. En Córdoba los agricultores prevén un descenso del 30 o 40% de la cosecha de almendra y la sequía de hoy en expansión desploma la producción de aceite y de vino. Esto, aparte de pérdidas económicas, es mayor coste, mayor precio, mayor inflación, ¿no, Inmaculada? A ver, es que el tema del agua es importantísimo. Ya sabemos que además es por así decirlo, crónica de una muerte anunciada. O sea, estamos viendo que si las temperaturas van poquito a poquito aumentando, pues hombre, no cerremos pantanos, ¿vale? Por ejemplo, entonces toda esta cuestión y las problemáticas políticas que hay subyacentes entre el trasvase Tajo Segura. Yo estaba en Murcia y efectivamente el viñedo murciano hace poquito, pues tenía un problema de sequía importante, como estás señalando. Luego, además, tanto para el olivar como para el olivo como para la vid no se han negociado bien las ayudas europeas. No son temas coyunturales, no es algo que venga de un día al siguiente y no nos ha caído un meteorito, no. Son temas estructurales que se pueden ir gestionando ya con largo y medio y largo plazo. Entonces hay que hacer una política hídrica en la cual haya claramente un reparto. No tiene sentido tirar agua en Aragón, de Aragón o en Tarragona, mejor dicho, del Ebro, y luego no repartirse y tener al campo murciano, que es verdad que este es del Tajo Segura, pero bueno, tenerlo, pues eso, con esa problemática. Es decir, aquí se precisa una política de gestión de aguas seria, estructural, a medio y largo plazo. Eso del agua, Eduardo, eso que plantea Inmaculada, es como lo de la financiación autonómica. Aquí todo el mundo pierde, dice. Bueno, hay determinados temas en la política nacional, hay determinados factores que influyen tremendamente, ya no en el sistema de producción, sino que al final influyen tremendamente en los precios, por ejemplo, de la cesta de la compra para todos los ciudadanos y ciudadanas. Es decir, aquí tenemos que ser muy serios a la hora de, primero, reconocer que estamos ante un cambio climático que evidentemente es imparable. Tenemos que ser conscientes de que, en determinadas zonas no se pueden utilizar los regadíos y, evidentemente, alguna comunidad autónoma prefiere el esnovismo de utilizar en determinadas zonas, ¿no? con personas con alto poder adquisitivo, poder utilizar agua sin ningún tipo de restricción. Hay que ser serios, hay que ser restrictivos cuando se activan las alertas por temas hídricos. Hay que ser absolutamente concisos y rápidos a la hora de actuar. Pero también decía Inmaculada, esto es un problema de largo recorrido, es un problema que no sucede de un día para otro. Y por lo tanto las políticas que se tomen en este ámbito deben de ser políticas
que deben de estar sustentadas ante las comunidades autónomas, la mesa hídrica que debe de formarse ya, y una mesa de trabajo seria de todas las comunidades autónomas, capitaneada evidentemente por el Ministerio, para contrarrestar lo que va a pasar en los próximos años. Y evidentemente aquí, pues desgraciadamente en España, cierto sector de la agricultura tiene que empezar a plantearse seguramente producciones de cosechas que sean capaces de resistir, ¿no? Que sean capaces de tener poca agua y por lo tanto cambiar en modelo, porque nuestro actual modelo está absolutamente agotado precisamente por las reservas. Me voy a publicidad y a la vuelta vamos a hablar con uno de los actores del sector turístico para ver cómo van las cifras, ver cómo va el verano. Hablamos de los alquileres de vehículos, del rentacar. 8:30 de la mañana, ahora menos en Canarias. Este verano vuelve a Cine Yelmo 3 megalodones han escapado. lo más temido del mar en la gran pantalla. Descubre Megalodón 2, La Fosa. Consigue ya tus entradas en nuestra app o en yelmocines.es. ¡Vamos, vamos! Megalodón 2, La Fosa. Ya en Cine Yelmo. El trading no tiene por qué ser complicado. Si lo tuyo es la sencillez, invierte con Multis en el broker IG. Para abrir una posición solo tendrás que elegir el multiplicador deseado y listo. Estarás dentro del mercado. Ábrete cuenta en IG.com. El trading de estos instrumentos financieros está asociado a un riesgo elevado. ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio, la idónea para la tensión arterial, más rica en magnesio, calcio y bicarbonato. Y ahora Agua Sierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad, sin azúcar y sin gas, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada. La cultura tiene fuerza en Radio Intereconomía y es algo que Paula Pérez Salazar ha demostrado en Entre tú y yo desde hace más de 7 años. Ahora, además, con Lady Neutrino nos acerca a la ciencia de manera irresistible para todos los oídos. Continuamos con imprescindibles como Jacobo Parajes y Patricia Fernández Montero. Y también famosos, cantantes, escritores y artistas. Recuerda, Entre tú y yo, cada sábado a las 8 de la mañana. La Tertulia Capital. Tertulia Capital hoy con Eduardo Abad, con Inmaculada Sánchez Ramos, y como decíamos vamos a hablar del sector turístico y del sector del rentacar, que está también de temporada alta. Juan Luis Barahona, presidente ejecutivo de Feneval, la Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos con y sin conductor. Juan Luis, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, muchas gracias, ¿cómo estáis? Es así, ¿no? Están ustedes de temporada alta, no sé qué parte o qué porcentaje de su negocio de todo el año se concentra en estos meses de verano. Pues más de la mitad se hace ahora en los meses de verano. La temporada estival es muy importante para nosotros, bueno, para nosotros y para todo el turismo en España. ¿Y está siendo mejor este verano que otros? Pues hombre, la verdad es que la llegada de turistas está siendo muy importante. Aproximadamente calculamos que va a llegar un 3% de turistas más que en el año 2019, que es la única referencia que tenemos así antes del COVID. Y esto hace que haya venido más turistas, pero también se ve acompañado de un cambio en el comportamiento de estos turistas, precisamente por el COVID, ¿no? Entonces, creemos que vienen algún día menos. Y bueno, pues esto también afecta al sector, es decir, vienen más turistas, pero se alquilan proporcionalmente algún coche menos, ¿no? Claro. Los destinos, pero como vienen más, pues sí, compensa a lo mejor, ¿no? Compensa, sí. Claro. Los destinos más fuertes para ustedes, donde tienen más trabajo estas fechas, imagino que las zonas de playa, ¿o no? Sí, bueno, normalmente suelen ser los destinos turísticos. Es curioso porque el año pasado hubo un incremento importante en las zonas no de playa. También entendemos que debido al COVID, de hecho, el turismo rural subió muchísimo el año pasado y los alquileres también se desplazaron un poco hacia esas zonas que no siempre eran playas. Sin embargo, este año, digamos que hemos vuelto a una tendencia natural de antes de la pandemia. Claro. O sea, que sí.
¿Y ustedes aquí en España dependen más del turista nacional o del turista internacional? ¿Cómo estaría repartido, más o menos, ese porcentaje? Dependemos más del turista internacional. A ver, Juan Luis, que ahora, le oigo, que te sabía... ¿Sí? Sí, ahora le oigo, que la cobertura había fallado un poquito hoy, ahora está perfecto. Nada, que como comentaba, que dependemos más del turista internacional, porque cuando cogen un avión, pues obviamente no tienen el vehículo, mientras que los habitantes que están en nuestro país tienen directamente su coche particular y suelen utilizarlo, ¿no? Entonces dependemos más del internacional. Denunciaban esta semana, creo que era, Juan Luis, que afrontan ustedes el sector de estas vacaciones con 150.000 vehículos menos que en 2019. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, lo que pasó fue la crisis de los semiconductores de los fabricantes, que los coches no se fabricaron y se pararon las fábricas, y cuando han vuelto a fabricar, pues los fabricantes en su momento decidieron vender más a otros canales y menos al de Rentacar, porque buscaban la máxima rentabilidad, ¿no? Entonces, pues nuestro canal tuvo problemas, sobre todo el año pasado, en encontrar coches, y durante algunos meses de este año también, con lo cual, bueno, pues tuvimos que buscar alternativas, pero bueno, vamos, había menos coches, se habían producido menos coches y por lo tanto era complicado el poderlos comprar, ¿no? Entonces, este año, desde el mes de abril, mayo, pues se normalizó un poco más el tema y sí que ha habido más coches, bastante más coches que el año pasado. La situación todavía no es normal del todo, lo será el año que viene, entonces sigue habiendo una falta de coches. Claro. Con esa situación, con este verano y con esa situación que nos plantea de que sigue habiendo falta de coches, ¿cómo esperan cerrar el año? ¿Qué previsiones tienen? ¿Con qué estarían satisfechos? Pues esperan... Bueno, a ver... El problema de estas situaciones es que es un poco como a las 7:30, que o te pasas o no llegas, ¿no? Entonces, las empresas de Rentacar tienen que calcular si han acertado en el volumen de flota que han comprado y si han llegado a alquilarla todo el tiempo o solo algunos días. Y bueno, al final lo que esperamos es un buen año, ¿no? Un buen año, no tan bueno como el año anterior, que creemos que fue realmente bueno. Y bueno, en la línea de lo del año 2019 aproximadamente, ¿no? Quizá un poquito por debajo aún, pero ya en una recuperación evidente en cuanto a número de alquileres. Tengo por ahí a Eduardo Bazo y Inmaculada Sánchez Ramos escuchando atentamente al presidente ejecutivo de Feneval. No sé si Eduardo, Inmaculada, queréis comentar algo, queréis preguntar algo, opinar algo al respecto de lo que estamos hablando. Eduardo. Hombre, sí. Inmaculada, perdón, venga, Inmaculada, perdón. No, con respecto, me ha llamado la atención, no estabais hablando en las noticias, la crisis entre China y Estados Unidos por el tema tecnológico, los semiconductores, la computación cuántica y la inteligencia artificial. Y nuestro invitado, bueno, pues ha resaltado el impacto tan fortísimo o tan importante que está teniendo, que ha tenido, mejor dicho, en su negocio, en su sector. Entonces, la reflexión que me ha suscitado es todos estos sectores que son tan transversales, gas, electricidad, telecomunicaciones y conectividad y tal, pues al final luego pasa lo que pasa, que impactamos en todo. O sea, guste o no guste, para bien y para mal impactamos en todos. Y es verdad que alguien que no fuera muy experto como nuestro invitado, pues la verdad es que no se te ocurre pensar que puede impactar en los automóviles en el Rentacar. Claro. Con lo cual pues me ha resultado curioso y además interesante, vamos. Juan Luis, algo al respecto. Sí, pues tiene toda la razón, de verdad. Y fíjate, os doy algún dato que siempre está bien, ¿no? En un año normal, en el año 2019, el sector compró 270.000 coches, ¿no? Aproximadamente. Eso supone un 19,6% de la compra de vehículos nuevos. Entonces, es un sector que representa algo muy importante para el automóvil, casi el 20%, pero que también representa algo muy importante para el turismo, ¿no? Más de 20 millones de servicios. Entonces, cualquier desequilibrio afecta a los siguientes escalones de la cadena, ¿no? Si los turistas no vienen, el Rentacar no compra coches. Si no hay coches, no podemos dar servicio a los turistas. O sea que cualquier desequilibrio acaba teniendo un coste, sin ninguna duda. Eduardo.
No, pura curiosidad, ¿no? Se han elevado los precios, ¿no? Yo soy además consumidor de Rentacar, evidentemente por mi trabajo, pero me gustaría saber, ¿no?, cómo han ido evolucionando los precios precisamente de los alquileres de los vehículos en esta época de vacaciones, y si se han elevado los precios con respecto a las mismas fechas del año, por ejemplo, 22. La verdad es que no tenemos datos concluyentes porque hay factores muy heterogéneos por zonas, ¿no? Hay zonas que también pueden tener más demanda y que puntualmente esa semana pues los alquileres están más caros, y otras en las que están sobrando coches allí y los alquileres están bajando. Esto lo regula la ley de la oferta y la demanda. Lo que sí es evidente, y coincidiremos todos en ellos, es que lo que se han incrementado son los costes, desde los costes de compra de los coches hasta los costes de personal, los costes energéticos, los de combustible, en fin, todos, ¿no? Ah. Por lo tanto, eso también repercute en el propio sector, ¿no? Y luego, como decía, de forma heterogénea, pues puede haber picos de demanda en la zona de Málaga o en Levante o en Baleares, y una semana sí y otra no, y así es el sector. Entonces, en el global no sabría decir si han subido mucho o no los precios. Desde luego hay más coches este año que ofertar que otros años, pero también vienen más turistas. Entonces, bueno, pues, es complicado. Le hago la última, una curiosidad también, como decía Abad, con el tema de los precios. Sí. El tipo de vehículo que le piden los turistas internacionales es muy diferente al que le piden los nacionales, es decir, fuera tienen otro tipo de conciencia, por ejemplo, y le reclaman más vehículos eléctricos, híbridos. Aquí en España seguimos apostando por lo clásico del motor de combustión, el diésel o gasolina. ¿Hay algún tipo de diferencia ahí en esas demandas o preferencias? No, en principio es muy similar. Y lamentablemente sigue primando el precio, ¿no? De hecho, los vehículos híbridos sí que es fácil de trabajar con ellos. Sin embargo, con el tema de los eléctricos es muy complicado porque tenemos una falta de infraestructuras de recarga importantes, con lo cual lanzamos al turista una experiencia de usuario un poco complicada, y de hecho el propio turista no lo demanda. De hecho, el nivel de utilización de un vehículo eléctrico estará en el 55% de los días, mientras que el nivel de utilización de un vehículo de combustión está en el 85%, ¿no? Entonces, bueno, esas diferencias hacen que tampoco sea tan rentable, ni de momento se esté demandando como a todos nos gustaría, ¿no? Pero la realidad es que sí que empieza a aparecer poco a poco esa tendencia, pero lentamente, muy lentamente. Pues don Juan Luis Barahona, presidente ejecutivo de FENEVAL, la Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos con ese conductor, que tengan ustedes un muy buen verano y lo mejor para lo que queda de año. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a vosotros, un saludo. Un saludo. Oye, Inmaculada, Eduardo, os pregunta a la vuelta por qué la mitad de los españoles no tiene previsto comprarse una casa ni a corto ni a largo plazo. Y no creo que sea porque no quieran. En Renta 4 Banco tenemos un plan que suena así de bien. En 2025 queremos acercar la inversión al 7% de la población activa. Si esto te ha sonado bien, entra en renta4banco.com y descubre el resto de objetivos de nuestro plan de sostenibilidad. Un compromiso continuo con la sociedad y el medio ambiente. Renta 4 Banco. Más rentable, más sostenible. En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tienes siempre ofertas increíbles. Y ahora, además, muchísimos productos con un 50% de descuento en su segunda unidad. Por ejemplo, Burger La Madura, Burger Vacuno Joven o Carpaccio de Vacuno La Finca. Segunda unidad a mitad de precio. En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Precios válidos en Península y Baleares. ¿El mejor hotel para la celebración familiar que estás preparando? En Rafael Hoteles te ofrecemos todo lo que necesitas. Salones privados con luz natural, jardines y terrazas, cuidada gastronomía, aparcamiento y un servicio profesional que te asesora en todo el proceso. Llama al 902-100-015 o consulta rafaelhoteles.com. Cuidado con la sopa, que quema. Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
Convocamos la segunda edición de los premios Radio Intereconomía para reconocer el liderazgo de las empresas y la industria en nuestro país. Premios a las categorías de innovación, impacto, sostenibilidad, excelencia y liderazgo. ¿Quieres formar parte de ellos? Infórmate en premios.intereconomía.com. Recta final de esta tertulia capital de hoy, jueves 10 de agosto, con Inmaculada Sánchez Ramos, Eduardo Abad. Dice esa encuesta de Fotocasa que la mitad de los españoles no tiene previsto comprar vivienda ni a corto ni a largo plazo y que el 21% no tiene intención de comprar vivienda de aquí a 5 años. ¿Esto se debe a qué, Eduardo? Evidentemente se debe al encarecimiento brutal que está sufriendo la vivienda, ¿no? Tanto la de primera mano como la vivienda de segunda mano. Tiene que ver también mucho del incremento de los precios, pues bueno, creo que todo lo que tiene que ver con los pisos turísticos que están irrumpiendo de una forma tremendamente rápida y voraz a la hora de quedarse y de tener, bueno, pues una cada vez más importancia dentro de ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, ciudades que reciben mucho turista, que están además, bueno, pues de alguna manera, atrayendo el interés de personas que tienen capacidad económica, de empresas que ya están comprando vivienda precisamente para destinarlas a lo que es llamado el piso turístico, y que evidentemente los precios de las hipotecas, los precios que ahora mismo están teniendo el mercado bursátil, bueno, pues hace que el planteamiento sea un planteamiento muy conservador. ¿Quién en su sano juicio es capaz de comprar una vivienda en Madrid, por ejemplo, con los precios que estamos viendo, ¿no? Una vivienda media de un piso y no estamos hablando del centro, sino de barrios pues que están más separados del centro, o incluso en las ciudades dormitorio, hablando de 450.000 euros para empezar a hablar, viviendas de infraviviendas de una habitación. Es muy, muy, muy difícil para una persona que tiene un trabajo, que tiene una nómina, para una familia que tiene, bueno, su capacidad económica reducida, meterse en semejante aventura. Inmaculada, en 30 segunditos, que nos vamos y te dejo pasar. Yo agregaría eso también, la inestabilidad en general. O sea, tú cuando vas a hacer una inversión de medio y largo plazo, como es la vivienda, que es una inversión importante, necesitas tener un horizonte estable. Entonces tenemos inestabilidad política, inestabilidad social, un incremento de los precios muy alto por muchas razones. Hemos hablado del gas hoy y de la luz, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues eso hace que sea uno más precavido, tener ser más conservador, o sea, hace que la gente sea prudente, y eso además es hasta bueno, ¿no? La prudencia de la gente. O sea, estamos viviendo en momentos vulnerables e inestables, y para una inversión importante como es la vivienda se necesita confianza en un futuro, por lo menos no tan inmediato como pasa mañana. Inmaculada Sánchez Ramos, Eduardo Abad, gracias por estar con nosotros hoy jueves en la tertulia de Capital Intereconomía. Que vaya bien el día, Inmaculada, sobrevivamos como podamos. Abad, acuérdate de nosotros cuando metas el piececillo en el agua y esté fresca. Me acordaré cuando meta el pie en un agua que está absolutamente helada, a menos de 17 A ver si nos grados. llega algo, Acuérdate fuerte, un abrazo fuerte. Gracias a los dos. Muy buenos días, Adiós. un abrazo. Hasta luego. MAPFRE patrocina la información del tiempo. Por la mañana, sol y cielos despejados en todo el país. Únicamente habrá escasas nubes en el oeste de Galicia. Por la tarde se desarrollarán nubes de evolución diurna en el tercio este peninsular, concretamente en los Pirineos y las costas catalana, murciana y almeriense.
Se esperan calimas en Canarias y tercio sur peninsular. No se descarta en el norte de Baleares, aunque eso sí, tendiendo a desaparecer. Las temperaturas continuarán siendo altas por encima de lo normal. Las mínimas presentarán descensos en la mitad oeste peninsular y aumentos en el resto del país, con subidas notables en Canarias. Las máximas ascenderán de forma moderada en Canarias y en el área mediterránea y descenderán en el resto, siendo notables los descensos en el Cantábrico y Alto Ebro. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. Disfruta de una experiencia gastronómica única en Restaurante Bolívar. Tradición, vanguardia y productos de primera calidad se unen de la mano en el corazón de Madrid. Restaurante Bolívar ofrece sabores, aromas y un trato único. No esperes más y llama ya al 91 445 1274 o entra en restaurantebolívar.com para hacer tu reserva. Hola, soy Gema González. En Radio Intereconomía hacemos cada día a las 8 de la tarde una visión global de la jornada. La programación de Radio Intereconomía estaría huérfana sin un programa como Visión Global. De 8 a 9 de la tarde, el resumen más completo de todo lo que ha sido noticia económica a lo largo de la jornada. Di que nos escuchas. Capital Intereconomía con la inversión de impacto. Las 8:51 de la mañana, ahora menos en Canarias, menos de 9 minutos, arranca el día para las bolsas europeas, que parece que le van a dar continuidad al rebote, con pocas referencias aquí en Europa y lo único destacable, lo más destacable, y es la referencia de la semana, es el dato de IPC en Estados Unidos, que vamos a conocer a las 2:30 de la tarde y que enseguida vamos a analizar con nuestros expertos para ver qué podemos esperar. IBEX 35, futuro, ¿cómo lo tenemos a esta hora de la mañana? Paloma Arnaldos, buenos días de nuevo. Buenos días, Rubén. Pues el futuro nos dice que el IBEX va a comenzar esta sesión de jueves con un rebote del 0,43%. Hoy el selectivo español va a partir de los 9.354. Esperemos que recupere el IBEX 35 la cota de los 9.400. Hoy en la agenda del día, como decíamos, pocas referencias. Vamos a estar más pendientes de lo que sucede en Estados Unidos con ese dato de IPC de a las 2:30 de la tarde, pero también tenemos referencias de inflación, dato de IPC en Italia. En este caso lo conoceremos a las 10 de la mañana, en apenas una hora. En cuanto a las noticias, todo el grueso nos llega desde el viejo continente, pero se salta a nuestro país, y es que tenemos cascada de resultados en Europa. En nuestro país, de momento, no tenemos noticias empresariales. Estaremos pendientes de lo que hacen sectores en otros países. Hoy tenemos la prima de riesgo en 105 puntos básicos, el bono a 10 años, la rentabilidad en el 3,53%. En el resto de Europa, como vienen los futuros, y recordamos las compañías que han presentado cuentas y que se van a cotizar hoy, Estefanía. Sí, han presentado cuentas varias compañías, pero esos futuros los vemos en positivo, con un rebote consolidado. El futuro del DAX alemán sube casi medio punto porcentual. El futuro del CAC 40 parisino repunta un 0,7%, el del MIP del italiano 0,4% arriba. La bolsa de Londres también la vemos con su futuro cotizar en positivo, y el Eurostoxx 50 también augura una apertura europea en positivo. En cuanto a esos resultados empresariales, hay aluvión en Alemania. Tenemos los de Allianz, que han sido mejores de lo esperado. La aseguradora alemana obtuvo un beneficio neto de 2.337 millones de euros. También los de Deutsche Telekom, que en el segundo trimestre registró un descenso del 2,4% en sus ingresos. También vamos a conocer los de RWE, que para la primera mitad del año el EBITDA fue de 4.540 millones de euros frente a los 2.120 del mismo periodo del año pasado. Siemens AG también sale de pérdidas tras ganar 1.400 millones de euros. Mantiene perspectivas. Henkel, que le va a perspectivas y más resultados de Londres, que conoceremos cuando se abren las bolsas, y veremos cotizar todo este aluvión de resultados empresariales.
Pues tenemos a los futuros americanos también subiendo, en torno al 0,4%. Allí se van a cotizar hoy las cuentas de Disney, que está subiendo más de un 2% en las negociaciones fuera de hora, a pesar de reducir su beneficio, un 30% en tasa interanual. Ha sufrido también pérdidas de suscriptores y ha subido el precio de ese servicio. En Asia, es noticia Sony, está bajando la compañía en bolsa tras las cuentas que les contábamos ayer. Allí hemos tenido una jornada de signo mixto. Tenemos ahora mismo en negativo al Hansen de Hong Kong, también al Kospi surcoreano, subidas del 0,26% para Shanghái y al cierre casi un 1% ha ganado el Nikkei de Tokio. En el mercado de divisas, el euro que llama a la puerta de los $1,10, 1,0993, y la rentabilidad de los bonos que vuelve a subir medio punto arriba, la del español a 10 años, supera de nuevo el 3,5%, se acerca al 2,5% el alemán y sigue por encima por ciento el rendimiento del bono estadounidense a 10 años. Juan José del Valle, analista de mercado de Activo Trade. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. ¿Podemos dar por superado el susto de lo de los bancos italianos, el impuesto, la caída de la banca y la caída de las bolsas? ¿Esto sigue hacia arriba o cómo lo ves? Bueno, sí, pues creemos desde Activo Trade cierta tranquilidad, atonía de los mercados a la apertura del día de hoy. Creemos que el susto, como comentabas, con el tema de los bancos italianos, esperemos que se quede ahí. Creemos que la venta que hubo fuerte hace un par de días de los bancos italianos hizo de manera indiscriminada que el resto de bancos europeos y entre ellos españoles también cayeran fuerte, pero independientemente de eso, bueno, vimos ayer cómo el gobierno italiano lo suavizó de alguna manera. Ayer veíamos rebotes en banca italiana de más del 4 y 2% respectivamente para Unicredit e Intesa Sanpaolo, subidas también en bancos españoles ayer, fuertes subidas que estamos viendo. Este es uno de los puntos que más nos preocupa, entre comillas, en el corto plazo, las fortísimas subidas que estamos viendo en petróleo, en gas y en materias primas en general, ¿no? Independientemente de eso, tenemos un mercado tranquilo a la apertura, subidas de casi medio punto porcentual del IBEX 35, rozando los 9.400 puntos. Atención centrada hoy en el dato de IPC de Estados Unidos. ¿Qué podemos esperar de ese dato? ¿Qué esperáis? ¿Cómo puede salir y cómo lo puede recibir el mercado? ¿Si es bueno, si es malo, si es regularcillo? Bueno, pues el dato de IPC, el dato más esperado macro en los Estados Unidos de la semana. Recordemos que el último dato de inflación subyacente en los Estados Unidos está en el 4,8%. Los ojos están puestos ahí. El mercado espera que se mantenga más o menos en esa cota. Sin embargo, para el dato de IPC general se espera incluso una ligera subida desde el 3% previo al 3,3%, ¿no? Entonces, es un poco más de lo mismo en el sentido de estamos viendo datos generales de IPC a la baja en prácticamente todas las economías desarrolladas del mundo durante los últimos meses. Recordemos que hace un año el IPC en Estados Unidos estaba por encima del 9%, ahora mismo lo tenemos cerca del 3%, pero eso no quita, como siempre se dice, eso no quita que los precios no suban. Vale, abrimos el mercado y hablamos contigo a las 9:15 que me llega la Desco y te pregunto cómo puede afectar ese dato de inflación a los planes de la Reserva Federal. Juan José, hasta ahora. Perfecto, gracias, hasta ahora. ¿Conoce las oportunidades que ofrece el sector salud para invertir? En Bellevue, gestora suiza especializada en este sector, contamos con una amplia gama de fondos con la que puede participar en el crecimiento del sector, invirtiendo en todas sus áreas. Aportamos valor y diversificación a su inversión con fondos en biotecnología, salud digital y tecnología médica. Bellevue, primera gestora europea en sector salud. WeCity es la plataforma de inversión inmobiliaria mejor valorada de Europa. Con WeCity, nuestros inversores ya han obtenido rentabilidades netas anuales superiores al 15% en plazos de entre 6 y 18 meses. ¿A qué esperas para rentabilizar tus ahorros? Llama al 628 53 40 63 o entra en wecity.io. Pareces una nutria del Zoo Aquarium de Madrid. ¿Sabes que son unas grandes nadadoras? Se pasan el verano chapoteando en el agua con su familia. ¿Quieres que vayamos a pasarlo igual de bien que ellas? ¡Sí! Zoo Aquarium de Madrid. Tu plan para disfrutar en familia del verano en plena casa de campo. No necesitas metaverso para adentrarte en otros mundos. Con B de Clásica. Candy Sánchez pone banda sonora a las noches de domingo. Deja que tu imaginación marque el rumbo. Con B de Clásica. Los domingos a las 9 de la noche. Escúchanos también en iVoox y en intereconomía.com.
con B de clásica. Búscanos. Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta. Sintonizan Radio Intereconomía.